Estamos muy contentos con el desarrollo del evento y con la presencia de ustedes acá. Vamos a hablar uno de los temas, digamos que más nos preocupa en las fincas, que es sobre cómo obtener más partos, algunas de las herramientas que tenemos actuales del manejo reproductivo de las ganaderías, y para eso tenemos que empezar a hacer como una línea del tiempo, cómo es que nos vamos fisiológicamente y desde el punto de vista funcional manejando en las ganaderías. Entonces es así como estructuramos la parte de la salud y la fertilidad, ¿cierto? Para poder saber si vamos a tener más partos a futuro. Y esta es como una línea del tiempo, así de torcida, digamos que puede ser la línea del tiempo de generar un parto en una vaca. Y es por eso que integramos cada una de las charlas de las personas. Esto fue ayer cuando estuvimos con el doctor Federico Johnson, pero en esta línea del tiempo entramos con la parte del manejo de los potreros, la sanidad y toda la parte del consumo de alimento en las vacas que están antes de parir, 10 días antes de parir. Ahí nos tenemos que garantizar que tengamos buen alimento para esa vaca, porque es el periodo más difícil. Los científicos y los técnicos llaman el periodo de transición, porque es en el momento en que vamos a dejar de estar gestantes para empezar a producir leche con unas demandas, unas necesidades y unas obligaciones para esa vaca. Y esa vaca acá tiene un estrés por bajo consumo de alimento y a veces la manejamos con baja nutrición de ese alimento que se está comiendo, o sea, baja calidad y baja cantidad. Entonces hay que estar pendiente aquí para saber que esa vaca después la tenemos que preñar y bien alimentadita en el preparto. Después tenemos algún evento que no está, digamos, directamente relacionado con todo el manejo que podemos dar, porque uno a veces no sabe si las vacas van a parir bien o van a parir mal, pero es un evento que el día cero, el día del parto, atención de distocias, y es importante saber eso porque después sí va a tener impactos sobre la fertilidad futura de esa vaca. Y aquí en adelante tenemos 15 días que son complicaditos desde el punto de vista fisiológico y funcional de esa vaca, en el cual vamos a tener problemas muy comunes como retención de placenta, metritis, enfermedades metabólicas como hipocalcemia, cetosis, que son las de mayor presentación, y algo que nos explicaba ayer el doctor Federico, la presencia de las vacas cojas. Este es uno de los de las grandes venas rotas que tenemos en la producción y en la eficiencia, y es que a través de esta patica medio dolorida vamos a perder gran cantidad de dinero, más o menos hasta 25 días después del parto es, digamos, el tema más neurálgico, y después entra digamos, la experticia del doctor Ceballos y toda la articulación de los problemas de salud de ubre. Ayer nos dio un dato, es la enfermedad económicamente más perjudicial de toda nuestra producción ganadera, de toda nuestra producción de leche. Claro, nosotros estamos viviendo de lo que va a producir ella por la ubre, y en el posparto vamos a tener estos problemas, pero todos estos problemas de ubre, estos problemas de cojera, estas enfermedades metabólicas, estas metritis, esta retención de placenta, estas distocias y esta baja alimentación va después a tener impacto sobre lo que nosotros tenemos que hacer, que es volver a preñar la vaca para que pueda volver a parir y tener otra lactancia. Por eso es importante que en la línea del tiempo estructuremos todos los consejos que los técnicos nos han dado en todos estos aspectos para intervenir después todos estos eventos para llegar a una preñez. Y nosotros vamos a hablar en la parte mía sobre lo que son los anestros, la detección de celos, la inseminación o monta o transferencia de embriones en algunos casos, y llegar a preñar la vaca y que no nos lo vaya a botar. Esos son los puntos difíciles, digamos, de este punto de la fertilidad. Pero como yo he dicho que es difícil, voy a decir por qué es difícil. Porque si el problema es que nosotros tenemos que preñar las vacas como un berraco, tienen que estar preñadas para ser económicamente eficiente, tenemos 6 aspectos importantes
dentro de los cuales ya habíamos hablado algo con la doctora Carolina, pero miren, tenemos condiciones medioambientales como el estrés calórico, el manejo de las instalaciones. Ayer nos decía el doctor Federico en las charlas, podemos tener la mejor infraestructura y a veces no nos damos cuenta que en un ángulo del patio donde están las vacas, ellas van a torcer totalmente para dar la vuelta y para salir por el callejón y están teniendo problemas articulares, problemas de rotación de falanges, problemas traumáticos. Entonces eso, las simples instalaciones van a llevar a problemas de cojeras y esas cojeras van a redundar en una baja fertilidad. Entonces hay que estar como muy pendiente de algunos aspectos de esa índole. Higiene y desinfección, estado de los caminos, los huecos, ayer lo veíamos en muchas partes, la jerarquía, las vacas que no dejan comer, las vacas que le pegan a las otras, las vacas que nos pierden condición corporal, ¿cierto? Empiezan a tener imbalances energéticos o balance energético negativo, que es muy común y ya nos han hablado tantas veces de él. Empiezan a perder condición corporal, a movilizar grasa y muchas de las hormonas que intervienen en la reproducción son dependientes del nivel de energía y de grasas corporales que puedan tener ellas. Entonces empieza ese hígado a funcionar de una manera acelerada, la vaca a tener una dinámica diferente y después dice, no, si a mí me está yendo mal ahora, ¿yo para qué me voy a volver a acalorar? ¿Para qué me voy a hacer preñar? Si me va a ir pues demasiado mal, entonces ella... Primera norma, cierra ahí la reproducción. Yo aquí con esta flacura que me voy a ir a hacer preñar otra vez. Entonces, cuidemos mucho la condición corporal, es una herramienta importante. El número de partos del animal también va a influenciar sobre la tasa de preñez. Volvemos a las patas y las pezuñas, la salud general que ahorita lo vamos a ver. Y después empezamos con algunas prácticas del manejo reproductivo, inducción de ciclicidad, algunas novillas que tenemos que inducir a su pubertad porque se están demorando un poquito, porque vienen subnutridas o porque vienen mal alimentadas o con un poquito de estrés, o inducción de ciclicidad en aquellas vacas que parieron y que están calladitas, están en anestro, no se acaloran. Y entonces, si no se acaloran, nosotros probablemente no las vemos, no las seguimos, no las inseminamos. Y toda vaca que no se insemina es una vaca que no va a quedar preñada, ¿cierto? Entonces tenemos que buscar alternativas para mejorar eso. Ahora hay protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo, resincronizar las vacas después de esa inseminación artificial a tiempo fijo, porque son medidas complementarias. A veces no necesitamos solamente inseminarla, sino diagnosticar que ella quedó preñada o vacía. Y la vaca preñada es una bendición y dar gracias a Dios, pero la vaca vacía es la que nos está sacando la plática del bolsillo, y entonces esa tenemos que identificarla rápido. Niña, usted no me va a dar otro ternero o otra ternera, usted no va a dar leche, entonces yo la tengo que identificar temprano, la tengo que intervenir de cualquier manera y preñarla rápidamente. Entonces, una de esas es las resincronizaciones, otra es las ayudas diagnósticas por ecografía y los chequeos periódicos, y ahí es donde hacemos la cuña. Nosotros podemos tener el departamento técnico más robusto y más estructurado de Latinoamérica, no estoy hablando de Colombia, de Latinoamérica, y como cooperativa siempre estamos ahí para prestar el servicio. Entonces griten, llamen, hablen y siempre utilicen la herramienta que tienen al lado porque es de excelentísima calidad. Ya nos había dicho la doctora Carolina, pasturas, ración balanceada, minerales, vitaminas, intercambio de nutrientes a través del forraje. El pasto es el alimento más económico que tenemos y el que tenemos que aprovechar eficientemente. Después vienen otros problemas que a veces no valoramos. La fertilidad del toro si estamos en monta, salud de ese toro si estamos en monta, el semen, cómo fue el procesamiento, el almacenamiento y el manejo de ese semen. ¿Y por qué se los digo? Muchas personas nos dicen, maneje bien el semen y a veces creemos que solamente es echarle nitrógeno. Pero en muchas partes hemos visto que, ay, ¿cuál es el semen que vamos a utilizar? Fulanito de tal se llama el toro, sale y como muchos ya después de los 40, igual que yo, estamos medio miopes, entonces empezamos así, empezamos a limpiar la pajilla y no lo vemos
y entonces, de pronto sí, y él se queda ahí. Y el semen va perdiendo vitalidad y vuelve al nitrógeno y ese no era, entonces saquemos otro y volvemos y hacemos lo mismo con el semen. Y entonces vuelve allí, pero eso lo hacemos 1, 2 veces cuando se acalora la amapola, la sombra, la gardenia, todas. Y ahí es donde decimos, este cucho no me entregó bien un semen, hombre, ¿qué vamos a hacer pues? Entonces empezamos a recordar la hermosa mamá del cucho y a decir que es problema de él, pero no, es problema de nosotros. Entonces tenemos que empezar a corregir toda esa serie de procesos que son internos y que tenemos que modificar. Y nosotros también a veces decimos, es que esta vaca también es repetidora, pero un semen mal manejado va a producir bajas tasas de preñez. Y en mano de obra también, entonces hay trabajadores que son más fundamentosos que otros, o más organizados unos que otros. Hay labores dentro de la práctica reproductiva que son más dispendiosas, que necesitan, algunas hormonas necesitan refrigeración, otras no, otras necesitan horario, y es en ese horario que se tiene que hacer, y a veces no, es que se me voló esta vaca, me cogieron los traguitos de por la noche y me levanté tarde, entonces van a haber condiciones que son, digamos, más dispendiosas, pero todo eso va a redundar en que vamos a preñar ya no como un berraco, sino a medio berraco. Entonces empezamos a tener ineficiencias reproductivas. Adelanta. No adelanta. Bueno, ahí. Entonces hay varios indicadores. Yo se los voy a pasar un poquito más rápido para que ustedes los tengan como un indicador de los que ustedes, allá, de los que pueden manejar, pero como un referente. Entonces, días al primer celo es un indicador reproductivo importante, son los días que tarda la vaca desde el parto hasta el primer celo observado. Es muy variable, depende de la alimentación, de la nutrición, del manejo, de si es primeriza, de si es multípara, o sea que tiene más de 2 o 3 partos. Tiene muchas variaciones y puede ir desde los 27 días después de parida hasta los 112. ¿Eso por qué es importante? Si ella se me acalora tempranito, yo la puedo servir más rápido, ojalá antes de los 30 días, pues que se acalore, pero ese primer servicio es un indicador de la funcionalidad reproductiva de ella. Ya nosotros tomamos la decisión de si servirlas o no. Muy probablemente aquí vamos a tener, si tenemos un celo a los 20 días, va a estar muy temprano. Y eso todavía no tenemos el útero acondicionado, las condiciones fisiológicas, la producción apenas está arrancando y muy probablemente la curva de lactancia de esa vaca va a ser mucho más cortica. Entonces, pero si se nos acaloró, muy probablemente ella nos está diciendo, ojo, que yo fisiológicamente estoy respondiendo muy bien, entonces ustedes ya la tienen en el radar. Y eso nos lleva a un segundo punto, que es el periodo voluntario de espera, que es el tiempo que transcurre a partir del parto, donde los animales no se sirven. ¿Por qué? Porque estoy esperando que el útero se acomode, que los ovarios se acomoden, porque a veces ya puede aparecer en celo y después quedarse quieta. Y entonces se quedó quieta y la dejamos quieta mucho tiempo, porque no le dimos la ración adecuada, la alimentación adecuada. Ella fisiológicamente respondió muy temprano después del parto, pero nosotros no le dimos la papa adecuada y ella después se quedó quieta. Entonces, este tiempo voluntario de espera va a estar influenciado por muchas otras cosas. Por ejemplo, si yo sé que en la finca normalmente las vacas mías tienen buenas tasas de concepción, que es otro de los índices, yo puedo ampliar un poquito más ese tiempo voluntario de espera. Si normalmente yo tengo un buen manejo y observo muy bien las vacas, yo puedo decir que la tasa de observación de celos y la tasa de servicio de mi ganadería es buena. Entonces yo me puedo ampliar un poquito más en ese parámetro. Normalmente estamos en nuestro medio entre 50 y 90 días. Entre 50 y 90 días, al cual yo ya digo, libero las vacas para que puedan ser servidas. Lo ideal es que esté entre los 45 y los 75 días. ¿Para qué? Para que no se me amplíe otro parámetro
que es bueno, allá, que es el día del primer servicio, que son los días desde el parto hasta cuando se hace la primera inseminación, monta o transferencia. Y si ustedes se dan cuenta, el valor meta es casi que el mismo. Entonces, yo, con ese periodo voluntario de espera y el objetivo de primer servicio, es que a veces instauro los programas de inseminación artificial, que ahorita vamos a hablar de esta herramienta que tiene la cooperativa, que es bastante buena. Entonces, yo, ese primer servicio después del parto, tengo que hacer dos cosas, que sea temprano y que sea muy fértil, que ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. Después los días abiertos, que son los días desde el parto hasta cuando la vaca, yo le hago la palpación y digo, esta vaca está preñada. Ahí cierro los días abiertos. La meta es que sean menos de 120 días. Nosotros en términos generales en nuestro país estamos todavía un poquito más altos. Si yo tengo más días abiertos, normalmente voy a tener otro índice que se me va a ampliar, que van a ser los intervalos entre partos, que es otro de los parámetros, ya lo vamos a ver. Los servicios por concepción es el número de servicios de todas las vacas que han sido servidas dividido por el número de vacas que quedaron preñadas por toro, por inseminación o por embrión. ¿Por qué les pongo eso entre paréntesis antes de que se me olvide? En muchas ganaderías están instaurando que si yo tengo un buen manejo posparto, tengo vacas con buena fertilidad y tengo un programa de mejoramiento genético instaurado por transferencia embrionaria o compré embriones a un productor de muy buena genética, el primer servicio de las vacas los llevo a embrión. Entonces sincronizo las vacas, hago como un protocolo de IATF, pero no es IATF, sino transferencia de embriones a tiempo fijo y le pongo un embrión para mejorar la genética de algunas vacas, que yo sé que queda preñada fácil, pero no es la que más produce leche, pero que por su fertilidad se tiene que quedar, pero entonces la voy a utilizar como un recipiente, o sea, como una receptora. O la puedo inseminar o puedo hacer por toro, ¿cierto? Cualquiera de ellas con el propósito de que ella quede servida, que quede preñada. El valor meta es que yo tenga que máximo hacerle 2 servicios a ella para que me quede preñadita. El promedio es entre 3 y 4.1 servicios por concepción, o sea que vamos a tener entre 3 y 4 ciclos para que ella pueda llegar a quedar gestante. ¿Después de cuándo? Después de los 45 días del tiempo voluntario de espera, o 50, o 40, o 60, dependiendo de lo que usted lo maneje. Entonces, si yo me demoro mucho en empezar a servir, me voy a ampliar. Pero si la vaca es subfértil, por algunas condiciones que vamos a ver ahora, también me voy a abrir mucho. Las vacas van a quedar muy abiertas, entonces tenemos que tratar de mejorar la concepción en cada uno de los servicios. Estos 4 ciclos, digamos en condiciones naturales, son 80 días más. Serían 120 días no más para quedar gestante en el mejor de los casos. Si nosotros lo podemos bajar un poquito más, vamos a 2, vamos a tener en condiciones normales unos días abiertos menores y un intervalo entre partos menor. Pero esta es una condición que a veces no vemos y ahorita lo vamos a ver importantísimo dentro de los indicadores reproductivos, que es la tasa de observación de celos. Entonces, es el porcentaje de vacas que pasaron el tiempo voluntario de espera y que obviamente estaban vacías y que se detectaron en calor. Y esto es un indicador que nosotros a veces no revisamos y se nos pasa de agache, porque a veces las vacas están calladitas, silenciosas. Y la vaca que no se acalora es la vaca que no servimos, y a veces la vaca puede estarse acalorando, pero nosotros no la vimos, porque hay unas condiciones fisiológicas que lo vamos a ver más adelante que determinan que esto sea más silencioso. Entonces, si tenemos un 55% de tasa de detección de celos, quiere decir que casi la mitad de las vacas que se nos están acalorando no las estamos viendo. Y entonces, si no la vimos, tenemos que esperar otros 20 días para que ella entre en celo y se nos van a ampliar los días y la vaca se va a quedar calladita y no se va a quedar preñada. Entonces, ojalá tengamos un indicador muy bueno, que por lo menos el 85% de las vacas lo veamos. Ahorita hay alternativas para hacer eso, para no estar ahí fiscalizando
en qué momento se acaloró, sino que da ayudas diagnósticas. La tasa de servicio es el porcentaje de las vacas que pasaron el tiempo voluntario de esperas y obviamente vacías y que ya están servidas, o sea que yo ya las vi en celo y que les puse semen, ya sea de toro o de lo que sea. Y ojalá yo pueda inseminar el 95% de todas esas vacas que observé en celo y que estaban fértiles. ¿Para qué? Para no tener una chorrera de vacas vacías allí que van a estar consumiendo y no devolviendo la plática al bolsillo, como nos decía ahorita Dani. Intervalo entre partos, ¿cierto? Que es ojalá una cría por vaca por año, que es uno de los objetivos importantes de nuestras lecherías. Es más importante tener una cría por vaca por año en términos de producción que tener una vaca de mucha leche. Porque una vaca a veces de mucha leche es una vaca que nos va a ampliar un poquito más y cuando valoras los litros que ella te dio en esa lactancia versus los litros que te dio cuando se hizo muy fértil, la vaca muy fértil te va a dar mucho más leche. Entonces digamos que va a entrar un poquito más de plata al bolsillo. Otra parte es la tasa de mortalidad y esto nos preocupa bastante y es ahí donde entramos con todo el arsenal del equipo técnico, ¿cierto? Para que nos llamen, nos pregunten qué hacemos con esas vacas que se hicieron con celos irregularmente largos, o sea que, no, es que esta es una vaca que se acalora cada 40 días, es una vaca que se acalora cada 50 días, es tan raro, hombre. ¿Será que estamos teniendo problemas en el diagnóstico de esa gestación? ¿Será que nos estamos demorando mucho para diagnosticar la preñada? Y cuando llegamos tarde. Llegamos tarde, ¿por qué? Porque ella pudo haber quedado preñada y yo no vi que durante esa gestación hubo alguna anormalidad. Se vacunó, una toxicidad, por decir algo, con nitrógeno, hubo algún recuento de células somáticas exagerado, hubo un periodo febril. ¿Y qué hace la vaca cuando tiene estas condiciones? Dice, hermanito, usted ahí es un agente extraño, mejor yo lo saco porque de pronto esta enfermedad va a ser para largo y no me voy a comprometer yo. Entonces sale usted y se va perdiendo la gestación. Hay vacas que por condiciones infecciosas, que por condiciones nutricionales, que por condiciones de manejo, que por estrés, se hacen recurrentemente de pérdidas gestacionales. Algunas son corregibles, otras no son corregibles y hay que empezar a determinar. Entonces, aquí el equipo técnico nos dice, yo vi el embrión, pero no tiene latido cardíaco. ¿Qué quiere decir cuando el corazón no se mueve? Que está muerto. Entonces, tiene que ayudar a intervenir ese proceso más rápidamente, porque si ella va a tener una reabsorción o una muerte, se va a demorar mucho en volver a aparecer en celo, y si se demora mucho, me voy a demorar mucho para servirla, y si me demoro mucho para servirla, me va a demorar mucho más para preñarla. Entonces, voy a tener mucho más días abiertos, entonces voy a ser ineficiente. Ya quedó preñada, ya lleva 3, 4 meses, le diagnosticamos preñada. Bueno, importante que la tasa de pérdidas de embrioneras tempranas sea inferior al 20%, ojalá inferior al 15%. ¿Cómo tratamos de hacer esa reducción? Con diagnósticos veterinarios tempranos y seriados. Pero ya después, hombre, la vaca quedó preñada, 3 meses, 4 meses, 5 meses, llegó alguna enfermedad infecciosa, alguna pelea, alguna disminución de agua, algún estrés, un movimiento, y ella perdió la gestación. Una cosa importante, un aborto se considera después de los 40 días, que ya hay formación del feto como tal y ya hay hueso dentro del feto. Antes no tienen hueso. Entonces, de aquí, todos estos terneros ya son considerados como abortos y ojalá el aborto acumulado hasta la fecha de parto sea inferior al 10%. Entonces, esos son todos los indicadores económicos. Eso es lo que nosotros funcionalmente vamos a decir, nuestra vaca tiene que cumplir o nuestra ganadería tiene que cumplir con esas características. Y ya lo habíamos dicho, un mal índice lleva a otro mal índice. Entonces, por ello debemos enfocarnos en, primero, lo que nos decía
la doctora Vallejo ahorita, alimentar muy bien nuestras vacas, hagamos suelo, hagamos comida, hagamos fortalecimiento del patrimonio para que la otra parte del patrimonio, que son las vacas, tengan buenos funcionamientos. Después, muy buena salud cerca al parto, antes y después, para evitar enfermedades metabólicas, cetosis, hipocalcemia, enfermedades infecciosas relacionadas con el endometrio, endometritis, metritis y enfermedades funcionales relacionadas con el ovario, ovarios quísticos y vacas que no se acaloran, quistes. Entonces, muy buena salud y vamos a mejorar muchos de los índices reproductivos, pero también adecuado bienestar de la vaca. Ayer veíamos en una diapositiva que nos mostró el doctor Federico un patio en el cual las vacas ni se podían mover cuando estaban esperando en el ordeño y había problemas de jerarquía, había problemas de cojera porque empezaban a pelear y con el cemento se hacía una suela mucho más delgada, entonces empezaban todos los problemas relacionados básicamente porque en el patio estaban hacinadas. Una de esas cosas. Otra, las polisombras y todas las condiciones, el estrés calórico es una realidad, lo vemos nosotros, los animales también lo sienten. Cuando uno está estresado por calor hace las cosas, digamos, menos eficientemente. Posibilitar la reactivación reproductiva y es ahí donde entramos con el diagnóstico veterinario acompañado de las estrategias para mejorar la reproducción. Tenemos que garantizar que podamos servir la vaca. Acuérdese, vaca que no se sirve es vaca que no queda preñada. Y si no queda preñada, muy probablemente es por culpa de nosotros a veces. Si ya quedó preñada, tenemos que mantener esa gestación y hay buenas alternativas. La mejor, la comida, ¿cierto? Pero podemos utilizar algunas ayudas y mejorar la rapidez en los diagnósticos, visita al médico veterinario. Entonces vamos a cada una de ellas. ¿Por qué no cumplimos con estas metas? Porque algunas se nos enferman y pasa esto. Entonces, algunas, por ejemplo, las vacas saludables se inseminan mucho más temprano que las vacas que tienen una o dos enfermedades. ¿Y eso es por qué? Porque aumenta el estrés, aumenta la liberación de algunas hormonas que se liberan durante el estrés y esas antagonizan con las hormonas reproductivas. Otras, la tasa de preñez. Al primer servicio, que era uno de los indicadores que yo les decía, en las vacas que están sanas es mucho más alta que las vacas que están enfermas. Entonces, si hacemos un buen preparto, si hacemos una buena atención en el posparto temprano, tenemos buena comida, muy probablemente estas vacas van a estar más sanas. Si no están cojas, si no tienen metritis, si no tienen mastitis, muy probablemente la tasa de preñez va a ser mejor. El doctor Ceballos ahorita les vamos a dar una diapositiva hermosa donde ven ustedes la relación entre mastitis y fertilidad. Este es un mediador del reconocimiento de la preñez, o sea, él es el que le dice al organismo, hey, ojo, por aquí hay un ternero, no vayan a abortar, reconozcan y quede gestante. Y en las vacas saludables, ese ayudante es 2 veces más alto que aquellas vacas que tuvieron por lo menos una enfermedad. Entonces, cuando nosotros tenemos vacas que se enferman, tenemos muchos factores que nos van a disminuir la fertilidad. Las vacas cíclicas a los 60 días por parto son mucho más cíclicas las vacas que no se enfermaron que aquellas que se enfermaron. Y esto es un indicador más que para los que hagan embriones, para todo el mundo. Por ejemplo, las vacas que no se enferman produjeron 252 embriones, pero las vacas que tuvieron una o varias enfermedades produjeron una tercera parte de los embriones. ¿Eso qué quiere decir? No es que nosotros hacemos transferencia de embriones, no, todas las vacas que llegaron por lo menos a quedar preñadas, quedaron preñadas de un embrión de ella misma, de sus ovarios que llegaron hasta el útero y quedaron preñadas. Pero ¿qué pasa? Que son de muy mala calidad y si llegan al útero de más mala calidad, no van a quedar preñadas porque no lo van a reconocer. Van a decir que hay alteraciones. Entonces, miren, el porcentaje de preñez al primer servicio, esto fue un trabajo ya un poquito viejito, hace 10 años se realizó y era valorar el impacto de la salud animal sobre la reproducción. Entonces, las vacas que usted atendió
al parto que les sacó el ternero y que fueron servidas tuvieron 2.5 servicios por concepción o una tasa de preñez del 40%. Pero todas las otras enfermedades, mire, mastitis, cojeras, 40%, cojeras 33%, cetosis 28%. O sea, la tasa de preñez al primer servicio se bajó mucho cada vez que teníamos alteraciones relacionadas o con el útero o con el confort del animal, porque el animal caminaba incómodo y empezó a liberar algunas hormonas que van en contravía de las que mantienen la gestación. Una de ellas es el cortisol o la hormona del estrés, ¿cierto? Entonces empiezan a haber una gran cantidad de alteraciones sobre esa preñez, básicamente por alguna enfermedad. Cuando yo estaba pelado, siempre mi abuela decía, ay, fulanita ya enfermó. Y yo decía, enfermó, pero si mi tía estaba supremamente sana, tenía una barriga ya para parir, pero estaba sana. Y enfermó era que ya iba a dar a luz. Y las vacas les pasa lo mismo. Ese es el término que deberíamos utilizar realmente cuando va a parir. Enfermó, básicamente porque ellas entran en un estado de inmunosupresión, baja un poquito la respuesta inmune, ella se hace como vulnerable a muchas enfermedades y es por eso que tenemos que intervenirlas. ¿Por qué? Todas las hormonas que mantenían la gestación venían altas y cayeron. Los estrógenos empezaron a subir un poquito, pero ellos tienen un mecanismo de defensa local a nivel del útero. Pero el cortisol, que les decía ahorita que era la hormona del estrés, él hace que se baje el sistema de defensa de la vaca y que ella entre en un proceso de no comer, ¿cierto? Han visto muchas vacas que van a parir y disminuyen el apetito, a veces hasta no toman agua algunas, y eso lleva a que se hagan mucho más susceptibles a algunas enfermedades. Incluso hemos visto la temperatura corporal de algunos animales y unas horas antes del parto ella cae, como un mecanismo de compensación de los fenómenos fisiológicos que van a venir después con la liberación de unas hormonas para producir leche, para liberar la placenta, etc. Entonces baja un poquito la temperatura y esas dos condiciones hacen que seamos más susceptibles a la presentación de algunas enfermedades. Si el animal está estresado y fuera de eso viene con la enfermedad del parto, llamémoslo así, va a tener una mayor propensión a tener, por ejemplo, retenciones de placenta. ¿Y qué pasa a veces cuando nos da eso? Ella retiene placenta y acuérdense que yo les decía ahorita, una enfermedad se llama retención de placenta y otra enfermedad se llama metritis. Son dos enfermedades diferentes, o endometritis. Y muy probablemente estas vacas que no van a tener la posibilidad, porque tienen mucho estrés, porque bajaron el consumo de alimento, no van a resolver mucho y va a ser difícil preñarlas. Pero ella no está solita. También le pasó algo. Las vacas que tuvieron retención placentaria, cuando se compararon con las vacas que no tuvieron retención placentaria, tenían menos cantidad de inmunoglobulina. Vea, la inmunoglobulina es como la vitamina del ternero, es la que lo defiende de las neumonías, de las diarreas, de todos los problemas que él vaya a tener en un ambiente hostil, ¿cierto? Él estaba a una temperatura adecuada, no le llovía, no le daba el sol de frente, le daban la papita en todo momento y salió a un ambiente que se llama medio ambiente, que es hostil, es agresivo para él. Hay frío, hay piedras, hay de todo y entonces necesita que la gasolina o las vitaminas le lleguen en forma adecuada, pero esta vaca enferma le va a dar menos de la mitad de las vitaminas que le va a dar la vaca sana. Y entonces ahí es donde decimos, hijo de madre, qué embarrada, estoy perdiendo por punta y punta, la vaca se me enfermó, va a ser menos fértil y el ternero va a tener que estar con antibióticos para que no me le dé más diarrea, para que no me le dé más enfermedades respiratorias. Entonces por eso es importante que sanitariamente controlemos la aparición de las enfermedades. Esto parece una telaraña, pero para que no se nos enrede mucho la cabeza con esa telaraña, porque una flecha lleva a otra, quiero decirles, esa inmunosupresión del parto, que debemos controlarla.
mejorando la cantidad de ingestión de alimento de los animales, no excediendo en condición corporal, atendiéndolos de una forma adecuada, disminuyendo el tránsito por caminos pedregosos. Esa inmunosupresión nos lleva a la disertación del doctor Ceballos, que ahorita van a ver que es magistral y muy buena, a problemas de retención de placenta y a metritis. ¿Esto qué quiere decir? Que la vaca difícilmente se nos va a preñar porque también va a presentar. Todos yo creo que hemos tenido este demonio en la casa, un desplazamiento ahomazo, este otro demonio que se llama cetosis, y esto, que es lo que a veces nos preocupa más también, disfunciones ováricas, o sea, las vacas que no responden. Y eso aparece de una inmunosupresión o de un balance energético negativo, que lo vemos en muchas de las ganaderías con nuestras vacas. Entonces, listo, nosotros sanitariamente digamos que corregimos las cosas, tratamos de que los animales no se nos enfermaron, pero ¿por qué tampoco cumplimos metas? Socio, pues imagínese que no vemos las vacas en calor. Las vacas ya llevan 60 días posparto quietas, 80 días posparto quietas, 3 meses de parir quietas y uno quebrado, porque ya tiene que empezar a ver cómo tiene que empezar a mejorar. Entonces, si uno las ve así, no, pues si uno no la vio en calor fue porque estaba durmiendo en ese momento, pero a esta le dieron más caricias con la barriga las otras vacas que un berraco. Pero normalmente esto no nos pasa. En vacas de alta producción eso no sucede. Entonces nos toca ir a hacer esto. Tizas, pinturas, parches en la raíz de la cola, indicadores de conductividad eléctrica del moco cervical que determinan, esta vaca está en celo, en este punto es que tenemos que inseminar. Las tecnologías anteriores, que era el toro desviado, todavía se utiliza mucho. Los collares, los brazuelos y todo el monitoreo a distancia que en algunas partes se está utilizando, en otras no. Pero ¿eso por qué? Es importante, mire, la duración del calor en horas disminuye cada vez que usted aumenta la producción de leche de una vaca. Ah, bueno, sí, eso lo sabemos todos. Este vino a hablarnos de que descubrió el agua caliente. No. Si la vaca da mucha producción de leche, quiere decir que se demora entre 2.8 hasta 4.8 horas el celo. O sea, de 2 horas y media a 5 horas. Usted tendría que estar revisando cada 5 horas las vacas para que estuvieran en celo, ¿cierto? Muchas se les pasan por debajo. Si ella lo hizo en la noche, tranquilo, usted estaba durmiendo, no es culpa suya. Entonces, ¿qué hacemos con esas vacas? Cualquiera de estas ayudas, les ponemos estos parchecitos, les pintamos el rabo para que nosotros no nos tengamos que levantar a medianoche o revisar los calores cada 5 horas, porque qué pereza, a veces, ¿cierto? Entonces le hacemos esas ayudas. Miren aquí, si yo reviso los calores cada 6 horas y estos son los litros de producción, voy a tener mayor probabilidad de observar el calor si la vaca es una vaca entre 25 y 30 litros. Esto bajo el modelo pues americano. Pero a medida que aumenta la producción de leche de esas vacas, la probabilidad se disminuye casi a la mitad. O sea que usted tiene que vivir esclavo de sus vacas para darles el calor para poder servirlas. Y ese es uno de los primeros factores que tenemos que controlar, que uno vea el calor. Acuérdese, vaca no servida es vaca que no queda preñada. Entonces, pensándolo bien, ¿será que las vacas no están activas? ¿Cierto? Entonces aquí vemos vacas primíparas y vacas multíparas. Las vacas primíparas, el primer celo detectado es más o menos a los 76 días. Y en vacas multíparas, en un trabajo en el 2001, fue del 65 días. Entonces sí, efectivamente, si yo tengo un periodo voluntario de espera entre 45 y 70 días, y en el mejor de los casos a los 65 días se me van a acalorar por primera vez las vacas, muy probablemente estas vacas son de las que yo digo calladitas, silenciosas. Estas vacas no se me van a acalorar, no se me acaloran, no las voy a servir. Entonces, ojo con esos días, porque eso determina que usted pueda servirlas. Entonces, ¿qué pasa? Usted habla con el parcero y le dice, socio, sí, confirmado. Imagínate que mis vacas están estáticas. Mis vacas tienen esos ovarios pequeñitos, mis vacas tienen esos ovarios
juveniles. Ay, hermano, y entonces, ¿qué hacemos? Estos señores en varios trabajos se pusieron a investigar, más o menos entre los 50 y 70 días en leche. ¿Cuántas vacas los ovarios no funcionaban? Entonces, de cada 100 vacas para primerizas, el 37% no funcionaba y el 15% para las vacas multíparas. Digamos que a veces a la novilla le damos una esperita más, ya enseguida les digo por qué fisiológicamente, pero empezamos a intervenir todas estas. Imagínense, a los 50 días todavía el 31% de las vacas están calladas y en anestro y las novillas en el 50%, 54%. Y ojo con eso porque las novillas a veces las perdonamos y las aplazamos y fisiológicamente puede ser comprensible. La novilla, como tiene los ovarios más pequeños, está creciendo en desarrollo y necesita todavía terminar su desarrollo corporal. Si las sincronizamos muy temprano, muy probablemente la hormona no nos va a servir. Entonces nos toca aplazarla un poquito más para que los ovarios cojan un poquito más de estructura y podamos servirla. Pero entonces digamos que este porcentaje es muy alto, pero no se nos puede ir tan allá como a 100, como a 90 días para empezar a intervenirla. Pero las vacas sí sabemos que ellas con los protocolos nos responden inmediatamente, porque son muy sensibles a la progesterona también, a la progesterona exógena. O sea, se dejan poner gasolina de avión para responder, más que la novilla primeriza porque tiene otras demandas. Entonces, listo, hermano, ya sabemos, sus vacas están anéstricas, sus vacas están quietas, sus vacas están calladitas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellas? Activarlas. No pudimos con alimento, vamos a tener que ponerle hormonas. Y entonces ahí es donde empiezan las IATFs. Esto es un modelo fisiológico de lo que pasaría en el ovario con una aplicación y otra. Esto es básicamente fisiología, eso es para los veterinarios para que lo entendamos. Básicamente lo que queremos hacer con los protocolos, a grosso modo y en español más fluido, es que con la aplicación de hormonas tratemos de sacar las vacas de esos folículos que son pequeñitos hasta un folículo que es grande y que sea ovulatorio. Y los protocolos modernos son protocolos que interactúan mucho con eso. Yo te pongo una hormona para que favorezca otra hormona y esa otra hormona me favorezca esta y voy a ovular. Eso es más o menos el coso, porque me pongo a explicarles toda esta dinámica y hasta una vez queda loco. Entonces, ¿qué voy a hacer eso? El resumen de todas estas figuritas es esto. Quiero aumentar la preñez, que ojalá no me nazcan mellizos y disminuir la tasa de pérdida embrionaria de ellas, ¿cierto? Que era lo que habíamos dicho ahora, la muerte embrionaria temprana que sea menos, que aumente la tasa de preñez de las vacas y que probablemente ellas paran, o sea que la pérdida fetal sea menos. El gringo y en modelos de nosotros también disminuimos un poco la tasa de presentación de mellizos. ¿Por qué? Yo sé que todos nos hemos puesto felices cuando, uy, mira la vaca es mellicera, parió mellizos, y nosotros nos ponemos felices, le tomamos la foto, la montamos en todos los grupos de WhatsApp para decir que parió mellizos. Pero eso es un solo evento. Cuando nosotros inducimos preñeces que tengan 2 terneros dentro del útero de la vaca, le estamos diciendo a la vaca, yo le voy a poner 2 terneros en una camisa talla S, cuando usted va a tener 2 terneros que necesitan una camisa talla XL. Entonces, ¿qué va a decir la vaca? Lo mismo que ahorita. Empiezan a crecer los 2 terneros, y si es novilla, más o menos hasta los 70 días, dice, esta camisa me quedó muy estrecha, va para afuera, ¿cierto? Entonces ya después ustedes ven las pérdidas gestacionales y son 75 días ya de gestación, el trastorno de la vaca para volver a ciclar, son muchos días más y mucha plática que se nos fue del bolsillo. Pero la vaca que no tenía la camisa talla S de la novilla, sino que tenía una M, indefectiblemente también llega a eso, aumenta la tasa de abortos y disminuye la fertilidad. No, yo he tenido vacas que han sido melliceras
y trilliceras, si podríamos decir, sí, pero es una o dos vacas. Cuando ya aumenta mucho el porcentaje, se te disminuye la eficiencia económica de eso y la fertilidad de las vacas se te cae. Entonces, por eso es un modelo económico que no utilizamos casi. Se los digo porque aquí a manera de chisme. Ustedes han visto que en los programas de transferencia de embriones utilizamos semen sexado también, ¿cierto? Entonces vamos para donde la donante, que es Jersey, que es Holstein, que es Gyr. Aspiramos los óvulos y vamos y fertilizamos. Ay, que vamos a utilizar este toro que es sexado y es una berraquera, que no sé qué. Ponele doble, que es que van a salir 2 hembritas y no sé qué y no sé cuántas. Claro, el 90% sale hembra y el 10% sale macho. No, yo tomo el riesgo de que salga un macho de pronto dentro de ese coso. Y la tasa de preñez nos aumenta mucho, 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 mucho. Pero ya después empezamos a decir, uy, tuve 3 receptoras que cuando llegamos a confirmar la de 90 días ya estaban vacías. Entonces, lo que se nos hizo en una alegría al principio, ya después se nos convierte en una tristeza, porque esas 3 receptoras que quedaron vacías, muy probablemente 2 hubieran seguido la gestación y una sola, digamos que no iba a quedar preñada desde el principio. Entonces, salimos en resultados negativos. Entonces, esas medidas que normalmente se hacen ya han estado desvirtuadas y ya casi no las hacemos. Entonces, ahí es donde viene este hermoso juguete que tenemos, que es una ayuda invaluable para nosotros, que yo soy muy de la escuela antigua y empiezo a tener libreticas y normalmente termina con 17 libretas empezadas y sin un apunte coherente. Pero si ustedes tienen esto a la mano, ustedes van a saber qué día empezaron y qué día tienen que hacer el proceso. Entonces, este es el modelo que tiene la cooperativa. Este es un modelo de 30 días. Voy a tomar el señalador, perdón. Aquí tienen mes de 30 días y al revés tienen un mes de 31 días. Ahí van a tener unos indicadores en la parte superior que dice 4, 1, 2, 3. Y uno siempre empieza por el 1. Entonces el día 1 sería este. Y ahí nos indica, a las 7 de la mañana yo pongo un dispositivo intravaginal, que es una hormona que es la progesterona, y enseguida les decimos de su importancia, y ponemos benzoato de estradiol. Ese benzoato de estradiol fisiológicamente me va a inducir una atresia, o sea, va a coger todos estos folículos y los va a poner así rojitos y me va a resetear la vaca, me la va a volver al punto cero. Entonces, aquí el veterinario que nos está haciendo la asesoría para la IATF reseteó la vaca. Nosotros vamos, este sería el día 30, ¿cierto? Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 8º día ya aparece el número 2. Entonces, a las 6 de la mañana vamos a poner los otros medicamentos. Entonces, retiramos el dispositivo, porque si no lo retiramos, la vaca nos va a quedar sin ovular, ¿cierto? Esto es como cuando las señoras toman pastillas anticonceptivas. Eso sube la progesterona, pero si no deja de tomar pastillas anticonceptivas, no puede quedar en embarazo. Entonces, esta es una pastilla reguladora y si la dejamos adentro es anticonceptiva, pero acuerden que a nosotros nos interesa que quede preñada, entonces se la retiramos. Le quitamos las pastillas anticonceptivas a la vaca y le ponemos 1 centímetro de cipionato de estradiol, 2 centímetros de prostaglandina y ponemos una hormona que guardamos en la nevera que se llama gonadotropina coriónica equina. Eso es un nombre muy largo, pero la hormona fría es más fácil de acordarse de ella. La hormona de la nevera se la ponemos ese mismo día. ¿Eso qué va a hacer? Que los folículos de las vacas sean más grandes, produzcan un óvulo de mayor características funcionales, o sea, más competente, va a salir más vigoroso, más fortachón y todo, y va a poder generar una preñez. ¿Se acuerda que yo les decía que esas vacas que se enfermaban producían unos embriones mucho más feitos, de menor calidad? Bueno, lo que va a hacer es producir un óvulo mucho más fortachón, un embrión de mejores características y probablemente una preñez mejor. A los 2 días, entre las 8 y las 10 de la mañana, ponemos buserelina, que es una hormona que se llama GnRH, y hacemos inseminación.
Y como ayuda, esta vaca que ya está servida, miren, ya la tenemos servida. Antes no nos demostraba el celo, ya la tenemos servida, no hemos visto si se acalora o no, pero la estamos forzando a eso. Y 17 días después volvemos al número 4. Ahí le ponemos un parchecito. ¿Para qué? Para que usted no se tenga que levantar tardecito con la linterna a ver si las vacas están en calor, sino que usted les puso un parchecito y usted se puso la almohada ahí y descansó relajado hasta el otro día. La vaca llegó despintada, sinvergüenza, estuviste por la noche, yo ya te pillé, no tuviste que ponerte con ella. Entonces, esto es para determinar si la vaca repitió calor y usted puede rápidamente tomar decisiones sobre ella. Entonces, ¿por qué es importante este protocolo de inseminación a tiempo fijo? Porque normalmente lo utilizamos en esas vacas que son muy difíciles de preñar. Pero acuérdense que hay algunas vacas que son muy difíciles de preñar. ¿Cuáles? Las que les he hablado todo este rato. Las calladitas, las que no se acaloran, las silenciosas, las que se pueden demorar todo el tiempo porque están dando mucha leche y dicen, como te estoy dando tanta leche, no voy a volver a quedar preñada sin vergüenza, si no me das buena comida, si no me atendes bien, etcétera. Entonces ya se quedan calladitas. Pero usted les dice, no, yo te voy a hacer hablar, yo te voy a hacer acalorar. Y esta orquesta de medicamentos lo que hacen es eso, que los ovarios se activen, que el útero se acondicione, que pueda ovular y que pueda quedar preñada. Ese es el objetivo de la IATF, preñar todas aquellas vacas que están. Este es el protocolo que la cooperativa maneja, el que tenemos ahí: benzoato, progesterona en implante, prostaglandina, SG, cipionato de estradiol, GnRH, inseminar y listo. Nos fuimos que nos preñamos la vaca. Hay otros protocolos, Dole Shins versus celo natural. Entonces, ¿por qué es importante? Y les pongo esto, porque el 10% de las vacas a los 33 días estaban preñadas más que si fuera por celo natural. Y a los 63 días, el 9% más de las vacas seguían preñadas. Entonces es importante porque yo tengo mayor tasa de preñez en las vacas cuando induzco las ovulaciones y la ciclicidad de ellas. Entonces digo, ya estoy ganando porque las estoy preñando. También hay otros, cuando vamos a utilizar semen convencional y semen sexado, porque a veces dicen, no, es que, bueno, esto es en novillas. Es importante porque cuando ustedes utilizan semen convencional o semen sexado, ustedes dicen, eso no va a preñar igual. Y entonces, con los grupos de IATF preñamos, digamos, un poquito menos que con el grupo de calor natural, puesto que si la novilla está ciclando en forma normal, va a ser un poquito más fértil que los protocolos inducidos, ¿cierto? Tanto para convencional como sexado. Miren acá, con calor preñó en semen convencional 68, en semen sexado el 69, todo esto en novillas. Pero una cosa importante, cuando no hay manifestaciones de celo, yo tengo que utilizar estos protocolos, ¿cierto? Estos protocolos de inducción de ciclicidad. Yo voy a sacar la vaca que no me entra en celo y la voy a forzar a que me entre en celo. Y son estas. Entonces, mire que antes no podía servirla, ya la obligué a que se acalorara y preñé el 50 del 100% que digamos que iba a estar calladita. Y con semen sexado baja un poquito porque la fertilidad depende mucho de la actividad uterina. Entonces, podemos utilizarlo en varias oportunidades. Que usted quiere ser mucho más, intensificar más la reproducción de sus vacas, entonces puede empezar desde, si quiere servir a los 45 días posparto por el tiempo voluntario de espera, usted lo que hace es un protocolo 10 días antes con GnRH, prostaglandina, GnRH o GnRH dispositivo, prostaglandina, GnRH. Eso se los dejo para que el comité y el grupo de veterinarios que están plenamente capacitados para eso los asesoren y digan qué protocolo hacer. Pero mire, el resumen de todo esto: hagan ecografías tempranas con la visita al veterinario, un diagnóstico de preñez temprano, para que ustedes determinen solamente dos cositas importantes. Saquen las vacías rápidamente diagnosticadas
y saquen aquellas que están perdiendo la gestación rápidamente para que ustedes puedan empuñar los billetes de 100.000 dentro del bolsillo. Y a quien no le gusta empuñar los de 100.000. Pero acuerden que a veces la culpable es la vaca, pero a veces también es el toro. Ya lo habíamos dicho, que a veces le echamos la culpa al pobre del cuchito, pero no es así. Si estamos en monta, pues digamos que hagamos un espermiograma o una evaluación del semen. A veces tenemos estas tecnologías, pero a veces el veterinario con un microscopio solito puede determinar si el semen es bueno. Y si usted, digamos que es muy pupi y muy avanzada y está haciendo fertilización in vitro, entonces díganle cómo está ese semen en fertilización in vitro, porque algunos toros no producen, ni pueden ser toros de 600, 800.000 por la pailla sexada y a veces no producen embriones. Entonces es identificar. Hay otras partes del diagnóstico temprano, que puede ser entre los 28 y los 33 días de la vaca que fue servida. Vamos y miramos cómo está el feto, ya los veterinarios saben medir todo, la concentración de líquidos, la apariencia de esas gestaciones y determinar si la gestación está bien o está mal. Y hay otros veterinarios, dentro de ellos la doctora Carolina, que nos acompaña dentro del comité técnico, que hacen diagnósticos muy tempranos con gran experticia entre los 18 y los 21 días con una metodología ultramoderna, ¿cierto? Que es la ecografía Doppler para determinar cómo es la irrigación de ese cuerpo lúteo y cómo está la gestación. Entonces, en las visitas del médico veterinario podemos diagnosticar de una forma temprana si la gestación se nos está perdiendo y decir, ay, jue madre, está otra vez para afuera, tenemos que intervenirla. Entonces, a veces utilizábamos Gestabec, que en algunos casos funciona, pero es gasolina de avión, o sea, al otro día ya está quemado el Gestabec y tenemos que volver a poner progesterona. Ahora hay una progesterona de depósito, pues muscular, que nos dura mucho más tiempo, que puede durar entre 8 y 10 días el efecto farmacológico, que la podemos poner muscular o algunas veces ponemos dispositivos de los mismos con los que sincronizamos para mantener un poquito la gestación. Esto lo determina el veterinario, ecográficamente lo podemos ver. A veces lo que va para afuera, va para afuera. A veces no lo podemos frenar y simplemente lo que va para afuera nosotros le ayudamos a que salga y tomamos la decisión para que ella entre en calor rápidamente y la pueda servir rápidamente. Entonces estos son una gestación normal de un feto de 90 días, placenta, placentomas, feto, y esto es una gestación que se estaba perdiendo. Listo, ya la servimos, ya quedó preñada, ya mantuvimos la gestación, ya esperamos que nos lleguen los abortos, pero hay unas alternativas que podemos utilizar, traídas de la NASA, traídas de estratosfera podría ser, que es el uso de la genómica, ¿cierto? Antes seleccionábamos por, esta es la vaca que da 40 litros, entonces yo tengo que multiplicarla, pero a veces esa vaca a los 40 era la vaca que más mastitis le daba, entonces la plática no entraba. Entraban muchos litros de leche, pero se nos llevaba mucha plata en tratamientos. Entonces la genómica empezó a utilizar muchos más parámetros. Y por ejemplo, esta es una medida de la fertilidad de las vacas. Aquí va a ser un poquito más fácil de ver. Esto es en producción de leche, cómo a medida que las vacas aumentaron en la producción de leche, disminuía la fertilidad de las vacas valorada por la tasa de preñez, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? A partir del 2000, la genómica entró aquí y le dijo, venga, seleccione por fertilidad. Y seleccione por fertilidad y por aquellas vacas, no solo que queden preñadas más fácil, sino que transmitan fertilidad a sus hijas. Entonces, a partir de aquí, fue que empezaron a valorarse esos índices y la tasa de preñez que iba para abajo, empezó a repuntar desde el 2000, 2002 hasta acá. Entonces ya muchos productores estaban empezando a hacer selección por genómica. Y este fue el caso de un modelo en Belmira. Esta es la confianza de las pruebas genómicas como una selección por diferencias esperadas de progenia tradicionales acompañadas con genómica nos daba una confianza mucho mayor. Vea, llegaba al 65, el 69 y ahí no está. Bueno, este es uno de los parámetros que se mejoró, el Dairy Wellness Profit, que es un parámetro de una casa en particular.
Eso es un parámetro económico que engloba producción, salud, fertilidad, longevidad, y se valoró las vacas que estaban en el peor de los casos, en el percentil más bajo del 25 o en el mejor 25%. Y no les voy a explicar mucho, sino que simplemente aquí dice la incidencia de metritis y la incidencia de mastitis en las vacas que tenían un Dairy Wellness Profit mejor era en primera lactancia, la incidencia era menor, en segunda lactancia menor, en tercera lactancia eran muy bajas con respecto a todos los otros grupos. Lo mismo para mastitis, o sea que nosotros podemos seleccionar por parámetros que nos puedan disminuir esta incidencia de enfermedades, y si disminuye la incidencia de enfermedades voy a mejorar la fertilidad. Entonces este fue el caso de un productor de Colanta en Belmira que empezó a hacer genómica ya hace 7 años, y para el 2021 esto fue el reporte que nos hicieron, negativos, o sea que estaban peor que el número más malo, estábamos acá. Se cambió esto y ahora las vacas están en 500, 400, 500 y 429. El nivel para el mejor de estos era 450. O sea que estas vacas ya mejoraron mucho. ¿Y eso qué llevó? Menos tratamientos, menos se da el primer servicio, mejoría en la tasa de preñez de las novillas, menos problemas hepáticos, metritis y mastitis, y no mejoramos cojeras porque ya las vacas tenían un gradiente mejor. Las novillas a los 8 días de nacidas se les hace la prueba, se determina los parámetros, y hoy estamos seleccionando por tasa de preñez de las hijas, ¿cierto? Que las hijas tengan mayor probabilidad de quedar preñadas. Y no les voy a mostrar mucho las grafiquitas, sino el resumen. Dice, un punto de tasa de preñez de las hijas representa un aumento de 5.8 de tasa de preñez al primer servicio, que era uno de los indicadores que teníamos, aumentar la tasa de preñez del primer servicio. Un punto de tasa de preñez de las hijas representa una reducción de 4 días abiertos. 4 días abiertos que son, póngalo a $8, entre 8 y $10 son 100.000 pesos en mejoría. En varias vacas es un poco de plata. Un punto de DPR genómico representa un aumento de 2.5 ositos viables de donantes. Aquel que va a vender genética sabe que 2 ositos más, por lo menos en 2 vacas, son 2 embriones o un embrión. Entonces eso es platica. Un punto de DPR significa una disminución en el 4.1 de pérdidas gestacionales. Ya está la vaca preñada, menos muerte embrionaria, menos tasa de abortos, 4.1. Un DPR positivo está asociado con mejor expresión de celo. Si hay mejor celo, vas a ver las vacas más en calor y las va a poder servir. Y también está asociado con mayores niveles de progesterona en la gestación temprana, o sea, menor pérdida gestacional, mayor reconocimiento embrión materno. Entonces, a multinivel podemos intervenir las vacas con hormonas, con mejoramiento genético, con comida, con intervención, con asistencia veterinaria. ¿Para qué? Para que queden preñadas y nos produzcan más leche. Muchas gracias. Hoy aquí vamos a ver pues unos datos que hemos sacado en las fincas de Colanta, que hemos venido trabajando, tomando datos, tomando referencias, siendo juiciosos, haciendo análisis, y vamos a mostrarles qué ha pasado desde ahí, tanto en esta presentación como en la próxima. Entonces, como lo decía Carlos ahorita, la meta de esto es una ternera por año, no un ternero, una ternera por año. Entonces, cuando nosotros tenemos una vaca que me produce un ternero por año, empezamos a ser muy eficientes. Como lo decía Carlos ahorita, es que la vaca Pepita me da 50 litros de leche, pero se preña cada 2 años. Empezamos ahí con otro problema. Entonces veámoslo pues como gráficamente. Ternero por año. Entonces tenemos una línea de tiempo de 7 años. ¿Qué pasa? Aquí tengo a la vaca Pepita, da mucha leche, pero no se me preña cada año.
Entonces ahí empiezo yo a ser un poquito ineficiente. No quiero decir que las vacas que dan mucha leche son malas, no es que sean malas, sino que nosotros ahí, una vaca que produce mucha leche tiene un reto alimenticio mucho mayor. Entonces, si nosotros no somos capaces de alimentar una vaca de mucha leche, pues entonces ahí ya tenemos que escoger otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren lo que pasa aquí, una vaca que me produce un ternero cada año. Cuando yo voy a mirar cuánta leche produzco mucho más leche que una vaca que me produce mucha leche en un solo parto, pero se me preña cada 2 años. Entonces, eso es lo primero que debemos de tener en cuenta. De nada sirven la genética, la alimentación y todo este paseo si no producimos leche. ¿Y cómo se produce leche? Preñando la vaca. Entonces, desde ahí empezamos con esto. ¿Por qué no tengo un ternero por año? Por mala detección de celo. Ahorita Carlos lo dijo varias veces. Deficiencias nutricionales, balance energético negativo. ¿Qué quiere decir? Una vaca que acaba de parir tiene todas las membranas fetales ahí adentro, tiene líquidos, tiene todo, eso le quita espacio al rumen. La vaca, aunque quiera, no puede comer lo que necesita. Entonces vamos a demorarnos mucho para preñar una vaca que está en balance energético negativo. Es por eso que ustedes, una vaca recién parida, siempre le dan un poquito, o todos nosotros, cada vez que una vaca está recién parida, le damos un poquito más de concentrado. Entonces es por eso, no es porque, es que hay que premiarla, no, es que sabemos que la vaca necesita energía, y si no tiene energía, pues va a ser difícil preñarla. Vacas de alta producción, no porque sean vacas de alta producción, sino porque no somos capaces de alimentarla. Ojo, una vaca, por cada litro de más que da la leche, que da la vaca, necesitamos más minerales, más energía y más proteína en la dieta. Entonces, no es lo mismo alimentar una vaca de 15 litros que alimentar una de 30. La de 30 necesita más comida. Es lo mismo, no es lo mismo uno tener un Renault 4 que anda hasta con alcohol etílico o con el olorcito, que tener un carro ya, que una Toyota Prado, que si usted le echa el alcohol etílico, le empieza a escupir pistones. Entonces, momento o técnica de inseminación. Ojo, se nos pierden muchas veces los momentos de inseminación. La vaca se acalora. Es que estoy en el pueblo, no me da tiempo para inseminarla. Igual la insemino, la vaca no queda. El estrés calórico, ya lo hemos venido diciendo, por aquí hay una pancarta de siembra en arbolitos. Los arbolitos para que el animal se pueda resguardar de los golpes de calor. O la polisombra que hablaba ahorita Carlos, eso funciona también. Factores anatómicos o genéticos, ya vamos a hablar de ellos. Entonces, hay muchas cosas por las cuales nuestras vacas nos quedan preñadas. Pero como lo decía Carlos ahorita también, y es muy importante tenerlo en cuenta, hay muchas cosas que sí podemos hacer. Otra cosa que se me olvidó es que de pronto el cucho no llegó. Ya está. Mentiras. No, mentiras. Y eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta, que nuestra cooperativa tiene ese servicio, que nos llevan el semen hasta la finca, el nitrógeno, y fuera de eso ya tenemos a una nueva compañera por allí, pelirrojita ella, que nos va a estar acompañando, haciéndonos las recomendaciones de toros, evaluaciones lineales, para que aprovechen ese servicio. Jefas que queda como maluco así. Pero bueno, listo. Entonces, en las fincas hemos tomado muestras de preñez en leche, que es un servicio que presta nuestro laboratorio de diagnóstico veterinario, y es algo que funciona demasiado bien. ¿Qué quiere decir esto? A los 28 días, después de yo haber inseminado la vaca, mando una muestrica de leche para el laboratorio, y generalmente, Diana, ¿cierto?, montan esas pruebas los viernes. Entonces la mandan el jueves y para el viernes en la tarde tenemos los resultados. ¿Qué nos dicen? Si la vaca está preñada o está vacía. Las preñadas, felicitaciones. Las que están vacías, empiece a trabajar con ellas. O sea, a mí pues, si fuera de mi competencia, yo renombraba esta prueba. Yo la llamaría prueba de vaca vacía.
saber cuáles vacas están vacías para trabajar con ellas rápidamente, ya sea a nivel nutricional o empezar un protocolo como nos decía Carlos ahorita, que es una herramienta funcional. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué fue lo que salió acá? De 70 pruebas que hay acá, el 61% salió gestante, el 22% salieron vacías, el 12% reabsorciones y el 6% rechequeo. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto tan enredado. Que todas estas que preñamos y estas que quedaron vacías, este 18% estaban preñadas y perdimos esas estaciones. Por cualquier cosa, por calor, porque les faltó agua, porque había mucho nitrógeno en la dieta, por cualquier cosa. Pero esto son las vacas que nosotros generalmente empezamos a decir, vaca repetidora, vaca repetidora. Doctor Carlos, ¿cómo es? ¿De celo de largo qué? Celos irregularmente de largo, palabra técnica. Pero para nosotros eso es repetidora y esa hijo de madre repite y repite y repite. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos diciendo que la vaca es repetidora y probablemente los que no estamos haciendo bien el trabajo somos nosotros. Pongámonos las pilas, todos los tips que el doctor Carlos ahorita nos dio, pongámoslos en práctica. Entonces, pérdidas embrionarias, ese 18%, cuando uno le dicen pérdidas embrionarias, uno ya espera el animalito con cabecita, con patica, con colitas. Uno dice, ay, se murió el animalito. Pero esto no es los embriones de los que estamos hablando. Los embriones que estamos hablando son estos, son células. Entonces, si este se puede morir, imagínense una celulita chiquitica, pequeñita. Entonces, ustedes me dirán, es que el calor, el calor que le va a afectar a este de pronto no, pero a este sí. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entender que todo esto empieza desde una célula microscópica. Y desde ahí, un grado de calor, pues eso no es mucho, pero para nosotros, para él sí. Entonces, que un poquito de urea o de nitrógeno en el útero, para nosotros no, para él sí. Entonces, ahí es donde empezamos a trabajar. Si estos se nos mueren, empezamos con un problema grande. Entonces, tenemos una una línea de tiempo desde el día 0, desde la fecundación hasta el día 45, que es donde se hace el reconocimiento materno, ¿cierto? La interferón tau y todas las cosas que hay ahí. ¿Qué pasa? Hasta el día 14 son muertes embrionarias tempranas. Al día 28 nosotros sacamos la muestrica de leche y hacemos la prueba de preñez en leche. ¿Por qué no antes y por qué no después? Porque los valores no son tan confiables. Por eso somos específicos en que es en el día 28. Esta prueba mide una glicoproteína asociada a la gestación. Diana, ¿cierto? Glicoproteína asociada a la gestación. Entonces, aquí es donde hay valores, donde podemos detectar los valores más adecuados para la prueba. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos vacas que producen mucha leche, condiciones climáticas adversas, mucho calor. ¿Qué pasa? Pues la progesterona, el doctor Carlos no lo dijo hoy, pero ayer sí lo dijo, que era la reina de toda la gestación. Me olvidó esa era la buena. La reina de la gestación. Entonces, sin progesterona no hay gestación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la progesterona no está o está en las cantidades inadecuadas, ¿por qué? Por nutrición, por calor, por muchas cosas que vamos a ver enseguida, no hay preñez. Entonces, esto, al final de todo este cuento, todo se resume a progesterona. ¿Y cómo nos dimos cuenta de esto? Pues hombre, las vacas no se preñan, y si ustedes empiezan a organizar todos estos datos, empezamos a tener mejores resultados. ¿Qué nos afecta también? Si es vaca o es novilla. La novilla, como lo dijo el doctor Carlos ahorita, va a tener una tasa de preñez mucho mayor, va a tener menos requerimientos energéticos y nutritivos que la vaca. Si son factores genéticos, el gen de la braquiospina o la endogamia. ¿Quiénes tienen Holstein aquí? Todos, ¿cierto? Bueno,
El problema es que el Holstein lo hemos utilizado, y generalmente estamos cruzando el papá con la hija, con la nieta, con todo, todos son familia. Entonces, por eso es muy importante el trabajo que va a hacer Carolina, porque Carolina en el apareamiento correctivo les va a decir exactamente cuál es el porcentaje o el valor de endogamia. Si nosotros sabemos eso, podemos hacer unos mejores cruzamientos y vamos a tener menores problemas de estos. ¿Cuál es el otro lo otro que me afecta las pérdidas embrionarias? Enfermedades: tricomoniasis, leptospirosis, diarrea viral bovina y rinotraqueitis. Entonces, para estas dos tenemos una solución. Para estas dos, en el laboratorio de diagnóstico veterinario, en una muestrecita de leche, les monitorean el tanque y les dicen, ¿sus vacas tienen o no tienen? Y ya con eso tomamos decisiones, si vacunamos o no vacunamos. Obviamente, pues con nuestros compañeros los veterinarios, ellos harán ese seguimiento de diarrea viral bovina. Pero es facilísimo, es llenar un documento y sacan la muestrica y simplemente te envían los reportes. Listo, como lo vimos ahorita, necesitamos una vaca llena de minerales, no medio llena, sino llena de minerales y llena de nutrientes. Entonces, los minerales, ¿cómo los llenamos? Con los fertilizantes que le agregamos a nuestro suelo, con el concentrado que le damos a nuestras vacas. Dentro del concentrado van minerales también, y con las sales mineralizadas. Dentro de estas sales mineralizadas hay algunos elementos que nos ayudan mucho para evitar todas estas pérdidas embrionarias, como el fósforo, el cobre, el cobalto, el yodo, el manganeso y el zinc. ¿Funcionales? Sí, claro. ¿Dónde están todos esos? En el pasto, en el concentrado y en la sal. Ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. La genética, como lo decía el doctor Carlos ahorita, no funciona sin comida. O sea que hay que darle a la comida. Entonces, el pasto tiene proteína y energía. El concentrado tiene proteína y energía. Como lo dijimos ahorita de entrada y lo puse grande y el doctor Carlos también lo mostró, hay una cosa que se llama balance energético negativo. O sea, a las vacas les falta energía. Entonces ya ese lo tenemos claro y por eso le damos el poquito más de concentrado. Pero ¿qué pasa con la proteína? Lo que decíamos ahorita, la proteína se convierte en amoníaco. El amoníaco va al sistema sanguíneo y al útero. Y entonces ahí causa las pérdidas embrionarias. Entonces, por eso, excesos en fertilización y excesos en proteína en la dieta me llevan a pérdidas embrionarias. Y por eso no tenemos un ternero al año. Entonces, la IATF, que nos hablaba el doctor Carlos, ayuda al balance hormonal y por ende a más parte. Ayuda, no es lo único. IATF es una herramienta, no un milagro, y se debe combinar con nutrición y manejo. Hemos hablado de nutrición y manejo todo el día. Y la vaca siempre pondrá por encima la supervivencia que la reproducción. Ella prefiere vivir ella que parir. Eso es normal. Listo. Aquí tenemos una de nuestras vacas. Dentro del rompecabezas de las vacas solamente se nos perdió una fichita. La nutrición. Y si nosotros no tenemos nutrición, no vamos a tener un rumen que se mueva. Eso es lo que tiene que hacer el rumen, moverse, hacer digestión de todo el pasto, del concentrado y de la sal que les damos. Y si eso no pasa, no producimos suficiente progesterona. Y si no producimos suficiente progesterona, no vamos a producir un ternero por año. Entonces, mucha parte de la solución de tener un ternero por año está en sus manos. Tienen a los técnicos, tienen a todos los programas de la cooperativa Control Lechero, tienen genómica, que ahorita Carlos no la mencionaba, y trabajar con genómica en este momento, pensando hacia un futuro, es la mejor herramienta, porque podemos seleccionar desde muy pequeña la ternera, podemos seleccionar cuáles van a ser los animales superiores dentro de nuestras fincas.